Rogelio miró a Marisol a los ojos mientras firmaba los papeles que destrozaban su matrimonio sin temblar. Ella lloraba desconsolada tocándose el vientre, pero él, cegado por chismes falsos, la echó de la hacienda como si fuera una desconocida. Nadie podía creer que el hombre que juró amarla la estuviera tirando a la calle bajo una lluvia torrencial. Ese día, el orgullo de un hombre rico condenó a una mujer inocente al sufrimiento. Pero él no sabía que ese error le costaría lágrimas de sangre cuando la verdad saliera a la luz. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La tormenta azotaba con una furia incontrolable los ventanales de la imponente hacienda La Esperanza, y el ruido de los truenos parecía el eco del caos que se vivía en el interior de la sala principal, donde Rogelio San Martín, el patrón más temido y respetado de la región, estaba cometiendo el error más grande de su existencia, mirando con desprecio a la mujer que apenas unas horas antes tenía entre sus sábanas, llenándola de besos y juramentos eternos. Marisol, con su cabello empapado por el sudor frío del miedo y las lágrimas que no cesaban de brotar de sus grandes ojos color miel, se aferraba al borde del escritorio de roble macizo, suplicando una clemencia que no llegaba. Rogelio, por el amor de Dios, escúchame, yo jamás te traicionaría, te lo juro por la memoria de mi madre, mírame a los ojos, gritó ella con la voz quebrada, intentando acercarse a él, queriendo tocar su brazo, buscando ese calor que siempre la calmaba, pero Rogelio se apartó bruscamente, como si el contacto con ella le quemara la piel. ¿Qué te mire a los ojos? ¿Para qué? ¿Para ver otra mentira disfrazada de inocencia? Lárgate de aquí, Marisol. No quiero verte nunca más. Has manchado el apellido San Martín y eso es algo que ni con todo tu llanto vas a poder borrar. Bramó él con una voz tan grave que hizo temblar hasta los cuadros de sus antepasados colgados en las paredes, y es que para entender este doloroso momento, debemos recordar lo que había pasado apenas unas noches atrás, cuando todo era miel y dulzura, cuando la pasión desbordaba por cada rincón de la recámara nupcial. Solo 2 días antes, Rogelio había entrado en la habitación encontrando a Marisol cepillándose el cabello frente al espejo, y al verla, sintió ese deseo incontenible que lo dominaba cada vez que ella estaba cerca, se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus fuertes brazos, hundiendo su rostro en el cuello perfumado de jazmín de su esposa, susurrándole al oído cosas que hacían que a Marisol se le erizara la piel. Eres lo más hermoso que mis ojos han visto, Marisol, me vuelves completamente loco, mujer, cada vez que te veo quiero hacerte mía, quiero que no exista ni 1 milímetro de distancia entre tu piel y la mía, le decía él mientras besaba su hombro desnudo, bajando lentamente hacia su escote. Sus manos grandes y callosas por el trabajo en el campo acariciaban con adoración el vientre plano y las caderas de su esposa, quien se dejaba llevar, cerrando los ojos y recargando la cabeza en el pecho de él. Rogelio, mi amor, tú también me haces sentir viva, me haces sentir mujer como nadie nunca lo imaginó. Bésame, no dejes de besarme, respondía ella dándose la vuelta para quedar frente a frente, y en ese instante, él la tomó en brazos como si fuera una pluma y la llevó a la cama, donde se amaron con una intensidad salvaje, donde no hubo espacio para las dudas, donde él recorrió cada centímetro de su cuerpo con sus labios, diciéndole entre jadeos lo mucho que le gustaba, lo mucho que la deseaba. Estás preciosa, mi vida, eres perfecta para mí, quiero llenarte de hijos, quiero que esta casa se llene de niños con tus ojos y mi carácter, le prometió esa noche mientras sus cuerpos se fundían en uno solo, y Marisol, entre risas nerviosas y gemidos de placer, le acariciaba el rostro áspero, sintiendo que había tocado el cielo con las manos, porque para una chica humilde del pueblo como ella, haber enamorado al patrón parecía un cuento de hadas, y él no dejaba de demostrarle su pasión. Era un hombre ardiente, que no tenía reparos en decirle cochinadas al oído que la hacían sonrojar pero que encendían más la llama, diciéndole cuán suya era. Pero esa felicidad, tan intensa y vibrante, despertó la envidia de la persona más peligrosa de la casa, doña Bernarda, la madre de Rogelio, una mujer clasista y amargada que jamás aceptó que su único hijo, el heredero de todo, se casara con la hija de una costurera, por muy bonita y decente que fuera. Doña Bernarda observaba desde las sombras cómo su hijo se desvivía por la lagartija, como ella llamaba a Marisol, y planeó su veneno con una precisión quirúrgica, sabiendo que el punto débil de Rogelio eran los celos y su orgullo de macho alfa. Esa tarde fatídica, mientras Rogelio estaba revisando el ganado en los potreros del norte, doña Bernarda lo mandó llamar con urgencia, fingiendo un ataque de presión alta, y cuando él llegó galopando en su caballo negro, sudoroso y preocupado, la encontró sentada en el salón con un sobremanila en las manos y una expresión de falso dolor. Hijo mío, gracias a Dios llegaste, tengo el corazón partido,
no sabía si mostrarte esto, pero una madre no puede ver cómo le ven la cara de estúpido a su propio hijo. Empezó ella con su actuación digna de un premio, entregándole el sobre. Rogelio, confundido, abrió el paquete y sacó unas fotografías borrosas y manipuladas, donde parecía verse a Marisol en el pueblo abrazada y besando a un antiguo peón de la hacienda que había sido despedido por ladrón. La sangre de Rogelio hirvió al instante, su rostro se puso rojo de ira, las venas de su cuello se marcaron y tiró las fotos contra la mesa de centro rompiendo un jarrón de cristal. Esto no puede ser verdad. Marisol estuvo aquí todo el día, gritó intentando negar lo que sus ojos veían, pero Bernarda, astuta como una serpiente, le puso la mano en el hombro. ¡Ay, mi vida! Los sirvientes la vieron salir a escondidas, dicen que se burla de ti a tus espaldas, que solo está contigo por el dinero de la familia San Martín, que ese peón es su verdadero amor y que tú eres solo su banco. Ay, hijo, me duele tanto decírtelo, pero todos en el pueblo se ríen de ti, dicen que el gran Rogelio San Martín es un cornudo. Esas palabras fueron la estocada final para el orgullo de Rogelio, la idea de que se burlaran de él, de que la mujer a la que le había entregado su pasión y su confianza lo estuviera usando, lo cegó totalmente, transformando su amor en un odio momentáneo y feroz. Por eso, ahora, mientras la tormenta rugía afuera, Rogelio miraba a Marisol no como a su esposa, sino como a una enemiga, y aunque ella trataba de explicarle, él no escuchaba. Rogelio, por favor, mírame, yo te amo a ti, jamás he salido al pueblo a ver a nadie, tu madre me odia, ella está inventando todo esto, intentó decir Marisol entre sollozos, pero Rogelio golpeó la mesa con el puño. Cállate. No te atrevas a meter a mi madre en esto. Ella solo me abrió los ojos. Recoge tus cosas, Marisol, lo poco con lo que llegaste, porque nada de lo que te di te pertenece ya. Quiero que te vayas ahora mismo, antes de que pierda la razón y haga algo de lo que me arrepienta, sentenció él, señalando la puerta con un dedo acusador. Su pecho subía y bajaba con respiración agitada, y aunque en el fondo una pequeña voz le decía que quizás se estaba equivocando, el orgullo era un ruido ensordecedor que tapaba todo lo demás. Marisol, viendo que no había forma de razonar con la bestia herida en la que se había convertido su marido, sintió como se le rompía el corazón en 1000 pedazos, pero también, muy en el fondo, sintió nacer una pequeña chispa de dignidad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, levantó la barbilla aunque le temblaban los labios y lo miró con una tristeza profunda. Está bien, Rogelio. Me voy. Me voy con lo puesto, porque no necesito tu dinero ni tus joyas. Pero te juro por lo más sagrado que algún día te vas a arrepentir de esto, y cuando te des cuenta de la injusticia que estás cometiendo, será demasiado tarde para pedir perdón, porque el daño que me estás haciendo hoy, ni Dios lo perdona fácil, dijo ella con una voz suave pero firme que por un segundo desestabilizó a Rogelio. Él sintió un pinchazo en el estómago, un deseo repentino de correr hacia ella, de agarrarla por la cintura y besarla para callar esa boca desafiante, porque incluso en ese momento de furia, verla tan digna y tan hermosa le despertaba instintos primarios. Quería poseerla para demostrar que era suya, pero se contuvo, apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Vete ya, susurró él con frialdad, dándole la espalda para no verla salir. Marisol tomó su pequeña maleta vieja, esa con la que había llegado llena de ilusiones hacía un año, y caminó hacia el portón principal. Al abrirlo, el viento y la lluvia la golpearon con violencia, empapando su vestido sencillo en segundos. El frío le caló hasta los huesos, pero el frío de su alma era peor. Comenzó a caminar por el largo sendero de tierra que llevaba a la carretera principal, arrastrando los pies en el lodo, llorando nuevamente porque, lo que Rogelio no sabía, y lo que ella no tuvo oportunidad de decirle en medio de los gritos, era que esa misma mañana se había hecho una prueba casera y había confirmado lo que sospechaba. Estaba esperando un hijo suyo, un fruto de esas noches de pasión desmedida, un pequeño heredero que ahora nacía repudiado por su propio padre sin siquiera saber de su existencia. Mi bebé, perdóname, mi amor, tu papá no nos quiere, pero yo te voy a sacar adelante, te lo juro, susurraba ella acariciando su vientre plano bajo la lluvia, sintiéndose sola en el mundo. Mientras tanto, en la casa, doña Bernarda observaba desde la ventana con una copa de vino en la mano y una sonrisa macabra en los labios. Por fin, la basura salió sola, murmuró, brindando al aire. Rogelio, encerrado en su despacho, se sirvió un trago doble de tequila y se dejó caer en el sillón de cuero, oliendo aún el perfume de Marisol que impregnaba la casa. Agarró un cojín donde ella solía recostarse y lo olió con desesperación, maldiciéndose a sí mismo. Maldita sea. ¿Por qué duele tanto sacarte de mi vida si eres una traidora? ¿Por qué mi cuerpo te sigue pidiendo a gritos? Se cuestionaba golpeando el reposabrazos, sintiendo la ausencia física de ella como una amputación, recordando cómo sus piernas se enredaban con las de él, cómo sus gemidos llenaban el silencio de la hacienda, y esa memoria carnal lo torturaba más que la supuesta traición. Afuera,
En la oscuridad de la carretera, Marisol caminaba sin rumbo, las luces de la hacienda ya eran solo un punto lejano, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. Era de noche, en una zona rural y peligrosa, estaba sola y embarazada. De repente, unos faros potentes iluminaron su silueta encorvada, un auto negro y elegante se detuvo a pocos metros de ella, bajando la velocidad al ver a una mujer sola bajo el diluvio. El corazón de Marisol se aceleró, pensando que podrían ser delincuentes, pero la ventanilla del conductor bajó lentamente y una voz masculina, profunda y varonil, la llamó. ¿Marisol? ¿Eres tú?, preguntó el hombre, y al abrir la puerta y bajar con un paraguas, ella reconoció de inmediato a quien tenía enfrente. Era Alejandro, el hijo del dueño de la hacienda vecina, el eterno rival de Rogelio en los negocios, tiempo atrás, también en el amor, pues Alejandro siempre había estado enamorado de Marisol en secreto, admirándola desde lejos antes de que Rogelio la conquistara con su dinero y su ímpetu. Alejandro era diferente, era un caballero, educado en el extranjero, guapo de una manera más refinada, con ojos verdes que siempre miraban a Marisol con una ternura infinita. Él corrió hacia ella y la cubrió con el paraguas, quitándose su propia chaqueta de cuero para ponérsela sobre los hombros temblorosos de ella. Por Dios, mujer, ¿qué haces aquí a esta hora y en este estado? Estás helada, exclamó él con preocupación genuina, sosteniéndola por los brazos, sintiendo su fragilidad. Marisol, al ver un rostro amigo en medio de la pesadilla, no aguantó más y se desmoronó en sus brazos, llorando sobre el pecho firme de Alejandro. Me echó. Rogelio me echó, Alejandro, me dejó en la calle, no tengo a dónde ir, sollozó ella. Alejandro apretó la mandíbula al escuchar el nombre de su enemigo, siempre supo que Rogelio era un bruto que no la merecía, pero esto superaba todo límite. Sintió una rabia protectora y a la vez una extraña esperanza renacer en su pecho. La mujer que amaba estaba libre, herida, pero libre. La abrazó con fuerza, pegándola a su cuerpo para darle calor, y le susurró al oído con voz ronca y segura, no llores más, Marisol. Ese imbécil no sabe la reina que acaba de perder. Sube a mi auto, te llevaré a mi casa, ahí estarás segura, te juro que mientras yo respire, nadie volverá a hacerte daño, ni él ni nadie. Hoy empieza una nueva vida para ti, aunque ahora no lo veas. Marisol levantó la vista, viendo el rostro de Alejandro iluminado por los faros, y asintió levemente, dejándose guiar hacia el coche de lujo, sin saber que ese encuentro en la carretera marcaría el inicio de su transformación y el principio del tormento real para Rogelio. Porque el destino es caprichoso y esa misma noche, mientras Rogelio se emborrachaba solo en su mansión vacía gritando el nombre de su mujer entre maldiciones, Marisol estaba siendo recibida en la mansión de los Olivos, la hacienda rival, donde Alejandro ordenó a las empleadas que le prepararan un baño caliente, ropa seca y comida, tratándola no como a una refugiada, sino como a la señora de la casa. Y mientras se sumergía en el agua tibia con sales aromáticas, Marisol se tocó el vientre y prometió, no voy a ser la víctima, hijo mío. Tu padre me humilló, pero voy a ser fuerte. Si él cree que me voy a morir de hambre, está muy equivocado. Lejos de allí, en la cantina del pueblo, los rumores ya comenzaban a correr. Alguien había visto el auto de Alejandro recogiendo a la esposa del patrón Rogelio, y las lenguas viperinas ya preparaban el chisme que al día siguiente incendiaría la región. La mañana siguiente amaneció soleada, un contraste cruel con la noche anterior. Rogelio despertó con un dolor de cabeza insoportable y la cama vacía a su lado se sentía inmensa, fría. Estiró la mano buscando la piel suave de Marisol y solo encontró la sábana arrugada, y el golpe de la realidad le cayó como un balde de agua helada, la había echado. Se levantó furioso, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Es una traidora, se lo merecía, se repetía mientras se duchaba con agua fría para bajar la calentura de su cuerpo y de su mente. Pero su tortura apenas comenzaba. Al bajar a desayunar, doña Bernarda lo esperaba con una sonrisa triunfal, sirviéndole café. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Ya verás que pronto se te pasa. Hay muchas mujeres decentes en el pueblo que darían la vida por estar contigo, le dijo ella untando mantequilla en un pan. Rogelio apenas gruñó, bebiendo el café de un trago, pero en ese momento entró Jacinto, el capataz, con el sombrero en la mano y cara de susto. Patrón, perdone que interrumpa el desayuno, pero se dice algo en el pueblo que usted tiene que saber. Rogelio lo miró con ojos inyectados en sangre. ¿Qué chisme traen ahora, Jacinto? Habla rápido. El capataz tragó saliva. Pues, dicen que anoche, cuando la señora Marisol salió de aquí, no se fue caminando. Dicen que el patrón Alejandro, el de los Olivos, pasó en su coche y se la llevó. Y que la tiene viviendo allá, en su casa grande, tratándola como reina. El silencio que siguió fue sepulcral.
La taza de café en la mano de Rogelio estalló en pedazos por la fuerza con la que la apretó, cortándole la palma de la mano, y la sangre comenzó a gotear sobre el mantel blanco, mezclándose con el café derramado, una imagen violenta que presagiaba lo que estaba por venir. Rogelio se levantó lentamente, una furia asesina en sus ojos. ¿Con Alejandro? ¿Con mi peor enemigo? Entonces era verdad. Esa maldita tenía todo planeado con él, rugió, y sin curarse la herida de la mano, salió de la casa directo a las caballerizas, gritando que le prepararan su caballo y su pistola. La idea de Marisol en brazos de otro, y peor aún, en los de Alejandro, despertó unos celos tan negros y profundos que le nublaron la razón completamente. No iba a permitir que se burlaran de él. Mientras cabalgaba hacia la hacienda vecina, su mente le jugaba malas pasadas, imaginando a Alejandro tocando a Marisol como él lo hacía, besando esos labios que eran suyos, acariciando esa piel de seda, y cada imagen era como una puñalada en el pecho. No sabía que estaba yendo a declarar una guerra que pondría a prueba no solo su hombría, sino su capacidad de amar y perdonar. Al llegar a la entrada de los Olivos, los guardias le cortaron el paso, pero Rogelio, con el caballo encabritado, sacó el arma y disparó al aire. «Sal de ahí, Alejandro, cobarde. Sal y entrégame a mi mujer o quemo esta maldita hacienda contigo adentro», gritó con voz de trueno. Desde el balcón principal, Alejandro apareció, tranquilo, impecable, y a su lado, para sorpresa y horror de Rogelio, apareció Marisol. Pero no era la Marisol llorosa de la noche anterior. Llevaba un vestido elegante que Alejandro le había prestado de su hermana, el cabello peinado y una mirada de hielo. Rogelio se quedó petrificado al verla, estaba más hermosa que nunca, y esa belleza le dolía. «Tu mujer, Rogelio», gritó Alejandro desde arriba, con una sonrisa burlona. «Tú la tiraste a la basura anoche. Y lo que uno tira, otro lo recoge y lo valora. Lárgate de mis tierras antes de que llame a la policía por allanamiento». Marisol miró a Rogelio los ojos, vio la herida en su mano sangrando, vio su desesperación, pero recordó sus palabras crueles y se mantuvo firme. Rogelio la miró, esperando que ella corriera hacia él, esperando ver amor en sus ojos, pero solo vio decepción. «Marisol, vente conmigo», dijo Rogelio, bajando el tono, casi suplicando sin querer hacerlo. «No, Rogelio. Tú me echaste. Ahora déjame en paz», respondió ella y, para darle el golpe final, tomó la mano de Alejandro frente a él. Rogelio sintió que el mundo se le venía encima, el dolor en su pecho fue tan agudo que casi se cae del caballo. Dio media vuelta, humillado, destruido, jurando venganza, sin saber que esa escena se repetiría en sus pesadillas por meses. El tiempo pasó rápido, y con él, la vida de todos cambió drásticamente. 6 meses después, Marisol ya no era la muchacha asustada, había empezado a estudiar contabilidad apoyada por Alejandro, y su embarazo comenzaba a notarse, aunque ella lo ocultaba con ropa holgada y nadie en el pueblo, ni siquiera Rogelio, sabía la verdad, solo Alejandro, quien se había convertido en su ángel guardián y quien, respetuosamente, había prometido criar a ese niño como propio si ella lo permitía. Pero la tensión sexual y romántica entre Marisol y Alejandro crecía día a día, vivían bajo el mismo techo, compartían cenas, risas, y Alejandro, aunque respetuoso, no perdía oportunidad para decirle lo hermosa que se veía embarazada. Una tarde, mientras Marisol leía en el jardín, Alejandro se acercó y le acarició la mejilla. «Te ves radiante hoy, Marisol. Ese embarazo te ha puesto más bella que nunca. A veces me cuesta tanto no besarte», confesó él con voz grave, acercándose peligrosamente a sus labios. Marisol sintió un escalofrío, Rogelio seguía en su corazón, pero Alejandro era tan bueno, tan guapo, tan atento. Su corazón estaba dividido. «¿Por qué eres tan bueno conmigo, Alejandro?», susurró ella. «Porque te amo, Marisol. Siempre te he amado. Y voy a esperar el tiempo que sea necesario para que me veas como hombre, no solo como amigo», respondió él, y rozó sus labios con los de ella, un beso casto pero cargado de promesa, un beso que fue interrumpido por la llegada de un mensajero. Era una invitación. La gran fiesta anual de los hacendados se celebraría en 2 semanas, y Rogelio San Martín sería el anfitrión. Alejandro tomó la invitación y sonrió. «Iremos, Marisol. Iremos y le mostraremos a Rogelio y a todo el pueblo que no estás derrotada. Entrarás de mi brazo, con la frente en alto, y verás cómo se retuercen de envidia». Marisol dudó, temiendo ver a Rogelio, pero luego recordó las humillaciones de doña Bernarda y asintió. «Sí, iremos». Mientras tanto, Rogelio, hundido en el alcohol y la amargura, había descuidado la hacienda, sus celos lo consumían, soñaba con Marisol cada noche, y los rumores de que ella y Alejandro eran amantes lo volvían loco.
No había tocado a otra mujer en 6 meses, porque ninguna se comparaba con la pasión que sentía por su esposa. Cuando se enteró de que irían a la fiesta, ordenó traer el mejor traje y juró que esa noche recuperaría a su mujer o mataría a Alejandro, lo que pasara primero. La noche de la fiesta llegó, y el salón estaba lleno de la alta sociedad. Doña Bernarda se paseaba presumiendo, diciendo que su hijo ya había olvidado a la nadie. Pero entonces, las puertas se abrieron y se hizo un silencio total. Entró Alejandro, elegante en un smoking negro, y de su brazo, Marisol, con un vestido rojo espectacular que se ajustaba a su nueva figura, marcando sutilmente su embarazo de 6 meses que ahora, con ese vestido, era imposible de ocultar. Todos jadearon. Rogelio, que estaba bebiendo en una esquina, soltó la copa al verla. No solo porque estaba preciosa, sino porque sus ojos se clavaron en el vientre abultado de ella. ¿Embarazada?, susurró él, sintiendo que le faltaba el aire. Hizo cuentas mentales rápidamente. El tiempo coincidía. Su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Era suyo? ¿O era de Alejandro? Los celos y la duda lo golpearon con la fuerza de un tren. Sin pensarlo, cruzó el salón a zancadas, apartando a la gente, directo hacia ellos. Alejandro vio venir a Rogelio y se puso delante de Marisol para protegerla, pero Rogelio no venía a pelear, venía hipnotizado por el vientre de su exmujer. Se detuvo frente a ella, ignorando a Alejandro, ignorando a los 100 invitados que miraban. Marisol, dijo con voz ronca, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y alcohol. Ese hijo, es mío. El silencio en el salón era tal que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Marisol lo miró con una mezcla de dolor y desafío, puso una mano protectora sobre su bebé y, con voz firme que retumbó en las paredes, le contestó: este hijo es mío, Rogelio. Solo mío. Tú perdiste el derecho a preguntar cuando me echaste a la calle como a un perro. Alejandro rodeó los hombros de ella con posesión y añadió: ya la oíste, San Martín. Aléjate de mi mujer y de mi futuro hijo. Rogelio sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, su mujer, su futuro hijo. La ira volvió a apoderarse de él, pero esta vez mezclada con una angustia terrible. Eso es mentira. Si es mío tengo derechos, gritó Rogelio, intentando agarrarla del brazo, pero Alejandro lo empujó con fuerza y Rogelio, que había bebido demasiado, tropezó y cayó al suelo ante la vista de todos, humillado. Doña Bernarda corrió a levantar a su hijo, gritando insultos a Marisol, llamándola desvergonzada. Rogelio se levantó, limpiándose la boca, y miró a Marisol con una intensidad que daba miedo. Esto no se queda así. Voy a averiguar la verdad. Y si ese hijo es un San Martín, te juro que te lo voy a quitar, aunque tenga que destruir a Alejandro para lograrlo, amenazó en voz baja, pero audible para ella. Marisol sintió un escalofrío de terror. Sabía que Rogelio herido era peligroso. Alejandro la sacó de allí inmediatamente, llevándola lejos de las miradas acusadoras, pero el daño estaba hecho, la guerra había sido declarada. Esa noche, de regreso en Los Olivos, Marisol no podía dejar de temblar. Alejandro la llevó a su habitación y se sentó con ella en el borde de la cama, tomándole las manos. No tengas miedo, no dejaré que te quite al bebé. Nos casaremos, Marisol. Si nos casamos antes de que nazca, legalmente será mi hijo y él no podrá hacer nada. Cásate conmigo. La propuesta tomó por sorpresa a Marisol. Miró a Alejandro, tan bueno, tan guapo, y pensó en la amenaza de Rogelio. ¿Era el matrimonio con Alejandro su única salvación? ¿Podría olvidar a Rogelio y aprender a amar a este hombre que la adoraba? Pero antes de que pudiera responder, escucharon ruidos afuera, gritos, y el relincho de caballos. Rogelio no se había ido a dormir. Rogelio había venido a por lo que creía suyo, y esta vez, no venía solo. El sonido de los cascos de los caballos golpeando la tierra mojada resonó como truenos en el patio de la hacienda Los Olivos, y los gritos de Rogelio San Martín rompieron la paz de la noche como un cristal estallando contra el suelo. Alejandro, sal ahora mismo, maldito ladrón de mujeres. Sé que la tienes ahí. Sal o tiro la puerta abajo, rugía Rogelio, completamente fuera de sí, con la camisa desabotonada y los ojos inyectados en sangre, mezcla de alcohol y una furia celosa que le quemaba las entrañas. Alejandro, dentro de la habitación, soltó las manos de Marisol con suavidad pero con firmeza, su rostro se endureció, transformándose del hombre enamorado al guerrero protector. Quédate aquí, Marisol. No te muevas y por nada del mundo salgas al balcón, le ordenó con voz grave, dándole un beso rápido en la frente antes de sacar una pistola de su mesa de noche y bajar las escaleras de 2 en 2. Marisol, con el corazón latiéndole en la garganta y las manos protegiendo su vientre,
No pudo obedecer, el miedo a que se mataran por su culpa era más fuerte, así que se arrastró hasta la ventana, espiando entre las cortinas. Abajo, la escena era aterradora. Rogelio había llegado con 4 de sus peones, todos armados, y estaba golpeando la puerta principal con la culata de su revólver. Pero antes de que pudiera dar otro golpe, la puerta se abrió de par en par y Alejandro apareció, sereno pero letal, apuntándole directamente al pecho. Te dije que te largaras de mis tierras, San Martín. Es que el alcohol te ha dejado sordo, dijo Alejandro con una frialdad que helaba la sangre. Rogelio se tambaleó, riendo con amargura. Vengo por lo que es mío. Vengo por mi mujer y por el bastardo que lleva en la panza, que seguro es mío porque tú no tienes la hombría para preñar a una yegua, menos a una mujer de verdad como ella, escupió Rogelio, buscando herir el orgullo de su rival. Esas palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. Alejandro, que siempre había sido controlado, sintió una rabia ciega, bajó el arma y se lanzó contra Rogelio antes de que los peones pudieran reaccionar. Los 2 hombres rodaron por el suelo de grava, intercambiando puñetazos con una violencia brutal. Rogelio, más pesado y fuerte por el trabajo de campo, logró montar a Alejandro y le conectó un derechazo en la mandíbula que hizo crujir el hueso. Ella es mía. Su cuerpo es mío. Yo la hice mujer, imbécil, gritaba Rogelio entre golpe y golpe, dejando salir todo su dolor en forma de violencia. Alejandro, sangrando por la boca, logró quitárselo de encima con un rodillazo en el estómago y lo tiró al suelo, cayéndole encima y agarrándolo por el cuello de la camisa. Tú la tiraste. Tú la despreciaste. Ahora aguántate, porque voy a hacerla la mujer más feliz del mundo y tú vas a ver cómo crío a tu hijo llamándome papá, le gritó Alejandro en la cara. Rogelio rugió como una bestia herida y sacó un cuchillo de caza que llevaba en el cinto. El brillo del metal relampagueó bajo la luz de la luna, y justo cuando iba a clavárselo en el hombro a Alejandro, un grito desgarrador detuvo el tiempo. ¡Basta! Por favor, basta, gritó Marisol desde la puerta, habiendo bajado las escaleras a pesar de las órdenes. Estaba pálida, sudorosa, y se doblaba de dolor agarrándose el vientre. Me duele, ayúdenme, me duele mucho, gimió antes de colapsar de rodillas en el pórtico. El silencio que siguió fue absoluto. Rogelio soltó el cuchillo, que cayó al suelo con un tintineo metálico, y su furia se evaporó al instante al ver a Marisol en el suelo. «¿Marisol?», susurró él, intentando levantarse, pero Alejandro fue más rápido. «No te le acerques. Mira lo que has hecho. Lárgate o te juro que te mato aquí mismo sin pensarlo», le gritó Alejandro empujándolo, para luego correr hacia Marisol y levantarla en sus brazos como si fuera de cristal. Rogelio se quedó ahí, de rodillas en la tierra, viendo cómo su rival cargaba a la mujer que amaba, viendo la mancha de sangre que comenzaba a teñir el vestido blanco de Marisol entre las piernas. El terror lo paralizó. «El bebé», balbuceó Rogelio. Alejandro se giró antes de entrar y le lanzó una mirada de odio puro. «Si ella pierde a este bebé por tu culpa, reza para que yo no te encuentre, Rogelio. Vete. Ahora». La puerta se cerró de un portazo, dejando a Rogelio solo en la oscuridad, con sus peones mirándolo con lástima y vergüenza. Rogelio se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito de frustración y dolor que hizo eco en el valle. Sabía que había cruzado una línea sagrada, sus celos casi matan a su propio hijo. Adentro de la casa, el caos reinaba. Alejandro corría por los pasillos gritando a las sirvientas que llamaran al doctor y trajeran agua caliente. Recostó a Marisol en la cama con una ternura infinita, sus manos temblaban mientras le acariciaba el rostro bañado en lágrimas. «Tranquila, mi amor, tranquila, aquí estoy, no voy a dejar que nada les pase, respira conmigo», le decía él, besando sus manos, sus sienes, tratando de transmitirle fuerza. Marisol lloraba, aterrada. «Sangré, Alejandro, sangré, si pierdo a mi bebé me muero», sollozaba ella. Alejandro se sentó en el borde de la cama y, sin importarle la presencia de las criadas que entraban y salían, comenzó a desabotonar el vestido de ella para que estuviera más cómoda, sus dedos rozaban la piel suave de su cuello y su pecho con una devoción absoluta. «No digas eso. Eres fuerte. Tu hijo es fuerte. Escúchame bien, bonita», le susurró pegando su frente a la de ella, «yo daría mi vida por ustedes. Voy a cuidar de ti cada segundo». Cuando llegó el médico, la tensión era insoportable. Tras una hora que pareció eterna, el doctor salió de la habitación secándose el sudor. Rogelio, que no se había ido y esperaba escondido entre los arbustos de jardín, vio salir al médico y aguzó el oído. Alejandro esperaba en el pasillo. Fue un susto grande, una amenaza de aborto por el estrés violento que vivió, explicó el doctor en voz baja. Necesita reposo absoluto.
Nada de disgustos. El bebé está bien por ahora, pero otro coraje así y lo pierde. Alejandro asintió, sintiendo un alivio inmenso, y al entrar de nuevo a la habitación, encontró a Marisol dormida por el sedante. Se acercó a ella y se quedó mirándola, se veía tan vulnerable, tan hermosa. No pudo resistirse. Se quitó los zapatos y se recostó a su lado con cuidado, abrazándola por la espalda, su mano grande cubrió el vientre de ella protectoramente. Aspiró el aroma de su cabello y susurró contra su nuca, te prometo que Rogelio no volverá a tocarte. Vas a ser mi esposa, Marisol. Y cuando te recuperes, te voy a demostrar cuánto te deseo, porque cada vez que te veo me vuelvo loco por besarte entera. Ella, entre sueños, se movió buscando su calor, y esa pequeña acción llenó a Alejandro de esperanza. Mientras tanto, Rogelio regresó a la esperanza arrastrando los pies, derrotado. Al entrar al salón, doña Bernarda lo esperaba despierta, tejiendo. Al ver a su hijo cubierto de tierra y sangre seca, soltó el tejido. Virgen Santísima. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Ese salvaje de Alejandro te atacó? Preguntó ella haciéndose la víctima. Rogelio se sirvió un whisky sin hielo, la mano le temblaba. Casi la mato, mamá. Casi mato a mi hijo, murmuró él, con la voz rota. Bernarda frunció el ceño. ¿Tu hijo? Por favor, Rogelio, no seas ingenuo. Ese niño es de Alejandro. ¿No viste cómo la defiende? Llevan meses riéndose de ti. Seguro se embarazó de él cuando todavía estaba casada contigo, esa mujer es una cualquiera. Rogelio golpeó la mesa, haciendo saltar la botella. ¡Basta! Hice cuentas. Las fechas coinciden con esa semana que no salimos de la cama. Es mío. Lo siento en mi sangre, mamá. Es un San Martín. Y Alejandro se lo va a quedar. Me va a robar a mi familia. Rogelio se dejó caer en el sofá y lloró como un niño, sintiendo el peso de su error. Pero doña Bernarda, lejos de compadecerse, sintió que sus planes peligraban. Si ese niño era un San Martín, Rogelio volvería con Marisol. Tenía que actuar rápido. Bueno, hijo, si tan seguro estás, lucha. Pero no con golpes, eso es de animales. Lucha con astucia. Si ella se casa con Alejandro, pierdes todo derecho. Tienes que impedir esa boda. Las palabras de su madre se clavaron en la mente de Rogelio como un veneno dulce. Tenía razón. Tenía que impedir que Marisol se casara. Pasaron los días y Marisol se recuperaba favorablemente en la mansión de Alejandro. El encierro obligado sirvió para que la intimidad entre ellos creciera. Alejandro pasaba horas leyéndole, alimentándola en la boca con frutas frescas, creando un ambiente de sensualidad sutil pero constante. Una tarde, Marisol se sentía mejor y decidió bajar a la biblioteca. Alejandro estaba allí, revisando papeles. Al verla, se levantó de inmediato, sus ojos recorrieron el cuerpo de ella envuelto en una bata de seda color crema que marcaba sus curvas maternales. Deberías estar en cama, preciosa, le riñó él con una sonrisa pícara, acercándose. Me aburría. Y te extrañaba, confesó Marisol, bajando la mirada, sonrojada. Alejandro sintió un fuego en su interior. Se acercó a ella hasta acorralarla suavemente contra el estante de libros. Puso una mano en su cintura y con la otra levantó su mentón obligándola a mirarlo. Me encanta que me extrañes. No tienes idea de las cosas que me imagino contigo, Marisol, le susurró con voz ronca, acercando sus labios a los de ella. Alejandro, suspiró ella, nerviosa pero sin apartarse. ¿Me tienes miedo? Preguntó él, rozando sus labios, provocándola. No, es que, todo es tan rápido. Para mí ha sido una eternidad esperarte, contestó él, y esta vez la besó. No fue un beso suave. Fue un beso hambriento, apasionado, su lengua buscó la de ella con desesperación, reclamando un lugar que había anhelado por años. Marisol, al principio tensa, se dejó llevar. Sus manos subieron al pecho de Alejandro, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. El calor de él, su olor a madera y tabaco fino, la envolvieron. Alejandro bajó sus manos a las caderas de ella, apretándolas con fuerza, atrayéndola contra su pelvis para que sintiera su deseo evidente. Dios mío, mujer, me traes loco, cásate conmigo ya, jadeó él contra su boca, mordiendo suavemente su labio inferior. Sí, sí, Alejandro, respondió ella, mareada de placer y gratitud. Él sonrió, triunfante, y la volvió a besar con más intensidad, una promesa carnal de lo que vendría en su noche de bodas. Pero la felicidad en los olivos contrastaba con la oscuridad en la esperanza. Rogelio,
ahora sobrio y decidido, había contratado a un detective privado para seguir cada movimiento en la casa vecina. Se van a casar, patrón. En una semana. Será una ceremonia civil, privada, en la capilla del pueblo, le informó el detective. Rogelio apretó los puños. Sobre mi cadáver, gruñó. Esa tarde, Rogelio decidió jugar su última carta desesperada. Sabía que Marisol tenía cita con la partera en el pueblo para revisar que todo estuviera bien. Esperó pacientemente en su camioneta cerca del consultorio, y cuando vio el coche de Alejandro estacionarse, sintió una punzada de celos al ver cómo él abría la puerta y la ayudaba a bajar con tanto cuidado. Esperó a que Alejandro entrara a la farmacia de enfrente a comprar unas vitaminas y aprovechó el momento. Marisol estaba sentada en la sala de espera de la pequeña clínica rural, sola por un minuto. Rogelio entró como una exhalación, cerrando la puerta con seguro. Marisol levantó la vista y soltó un grito ahogado. «Rogelio, ¿qué haces aquí? Vete o grito», exclamó, intentando levantarse, pero Rogelio se arrodilló frente a ella rápidamente, tomándole las manos a la fuerza. No se veía furioso esta vez, se veía destruido, ojeroso, desesperado. «Marisol, por favor, escúchame 5 minutos. Solo 5 minutos y me voy», suplicó él. Ella intentó soltarse, pero el agarre era firme. «No tengo nada que hablar contigo. Casi matas a mi hijo la otra noche». «Nuestro hijo, Marisol. Es nuestro. Mírame a los ojos y niégalo. Niégalo y te juro que me voy para siempre», la retó él, clavando su mirada oscura en los ojos miel de ella. Marisol tembló, la conexión entre ellos seguía ahí, eléctrica, dolorosa. «Es mío. Tú nos echaste», dijo ella desviando la mirada. Rogelio le soltó una mano y con atrevimiento tocó su vientre abultado. Marisol dio un respingo, sintiendo la mano caliente de su exmarido, la mano del padre de su hijo. El bebé, increíblemente, dio una patada justo donde Rogelio tenía la mano. Los ojos de Rogelio se llenaron de lágrimas. «Lo sentí. Se movió. Me reconoció, Marisol, por favor, perdóname. Fui un estúpido, un ciego, los celos me volvieron loco, pero te amo. Te amo más que a mi vida. No te cases con Alejandro. Vuelve a casa. Vuelve a mi cama, a mis brazos, donde perteneces. Sabes que nadie te va a hacer el amor como yo, sabes que tu piel es mía», le susurró con urgencia, acercándose a su rostro, usando sus recuerdos de intimidad como arma. Marisol sintió que las piernas le flaqueaban. El tono de voz de Rogelio, su olor, sus manos grandes, todo le recordaba las noches de pasión desenfrenada. Por un segundo, dudó. Pero entonces recordó la lluvia, el desprecio, la humillación. Recordó a Alejandro cuidándola noches enteras. Se armó de valor y apartó la mano de Rogelio con fuerza. «Te equivocas, Rogelio. Mi piel ya no te recuerda. Alejandro me ha borrado cada huella que dejaste. Me voy a casar con él porque es un hombre de verdad, uno que confía en mí. Llegas tarde. Demasiado tarde». Esas palabras fueron como cuchillos para Rogelio. Se puso de pie, su rostro endurecido de nuevo por el dolor del rechazo. «¿Te ha borrado mis huellas? ¿Ya te acostaste con él? ¿Ya dejaste que te tocara como yo lo hacía?», preguntó con voz venenosa. Marisol se levantó, digna. «Eso no es de tu incumbencia. Pero te diré algo, él me ama. Tú solo me posees. Adiós, Rogelio». Justo en ese momento, la puerta se abrió a golpes. Era Alejandro. Al ver a Rogelio allí, se lanzó hacia él, pero Marisol se interpuso. «No, Alejandro, no. Vámonos, por favor. Ya terminamos aquí», le rogó ella agarrándolo del saco. Alejandro miró a Rogelio con desprecio superior. «Te dije que te alejaras. La próxima vez no seré tan amable». «Vamos, mi amor», dijo Alejandro, pasando un brazo por la cintura de Marisol y sacándola de allí, dejándola besarle la mejilla frente a Rogelio para marcar territorio. Rogelio se quedó solo en la sala de espera, humillado nuevamente, pero con una certeza ardiendo en su pecho: el bebé era suyo. Lo había sentido. Y esa certeza le dio una idea peligrosa, una idea que su madre le había sugerido sutilmente. Si no podía tenerla por las buenas, la tendría por la ley o por la fuerza. Esa noche en la hacienda, Rogelio entró al despacho donde su madre contaba dinero. «Mamá, tenías razón. Tengo que impedir esa boda. Pero no puedo hacerlo solo». Doña Bernarda sonrió malignamente y sacó un papel viejo de un cajón. «No necesitas fuerza bruta, hijo. Necesitas esto.
¿Recuerdas que Marisol firmó unos papeles el día que se casaron? Ella no leyó la letra pequeña. Hay una cláusula sobre la custodia de los herederos en caso de separación por adulterio. Rogelio leyó el papel, confundido. Pero yo la acusé falsamente, no hubo adulterio real. Bernarda soltó una carcajada seca. ¿Y quién dice que necesitamos pruebas reales? Tengo al juez del pueblo en mi bolsillo, y tengo fotos de ella viviendo con Alejandro sin estar casados. Eso es conducta inmoral, para la ley de este pueblo anticuado. Podemos quitarle al niño en cuanto nazca si no regresa contigo. Rogelio sintió náuseas. Era una jugada sucia, vil. Pero entonces recordó a Alejandro besándola, acariciándola, y los celos pudieron más que su moral. Hazlo, dijo Rogelio con voz sombría. Prepara la demanda. Se la entregaremos el día de su boda. La semana pasó volando. El día de la boda amaneció con un sol radiante. En Los Olivos, todo era alegría. Marisol se miraba al espejo con su vestido de novia, un diseño sencillo que acomodaba su vientre de 7 meses. Se veía hermosa, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. ¿Amaba a Alejandro? Sí, lo quería muchísimo, estaba agradecida. Pero, ¿había olvidado a Rogelio? Su corazón traicionero latía fuerte cada vez que recordaba su encuentro en la clínica. Alejandro entró a la habitación, vestido impecable, y se quedó sin aliento. Eres la visión más hermosa del mundo, dijo él, acercándose para ponerle un collar de perlas. Se paró detrás de ella, besando su cuello desnudo, sus manos bajando por sus brazos. Hoy te conviertes en mi esposa ante Dios y los hombres. Y esta noche, te haré olvidar cualquier tristeza, le prometió, mordisqueando su oreja, provocándole un escalofrío. Alejandro, tengo miedo. Tengo un mal presentimiento, confesó ella. No pasa nada. Hay seguridad en toda la finca. Rogelio no podrá ni acercarse a la reja, le aseguró él. Pero Rogelio no planeaba acercarse a la reja. Rogelio tenía un plan mucho más cruel. La ceremonia comenzó en el jardín de la hacienda. El juez de paz estaba leyendo los votos. Marisol, ¿aceptas a Alejandro como tu legítimo esposo? Comenzó a decir. Sí, acepto, dijo ella, mirando los ojos verdes y bondadosos de Alejandro, intentando convencerse de que era lo correcto. Alejandro, ¿aceptas a Marisol? Acepto, dijo él con firmeza, apretando la mano de ella. Entonces, por el poder que me confiere el Estado. Un momento, gritó una voz desde la entrada del jardín. Todos se giraron. No era Rogelio. Era la policía. 2 oficiales y un actuario del juzgado caminaron hacia el altar. Alejandro se puso delante de Marisol. ¿Qué significa esto?, demandó saber. El actuario, un hombrecillo sudoroso, sacó un documento. Tenemos una orden judicial de restricción y custodia preventiva solicitada por el señor Rogelio San Martín. Se suspende este matrimonio por investigación de fraude de paternidad y conducta inmoral de la madre. Y se dicta que la señora Marisol debe permanecer en el domicilio conyugal original hasta que nazca el niño y se hagan las pruebas de ADN, o de lo contrario, será arrestada por secuestro de un menor en gestación. Un murmullo de horror recorrió a los invitados. Marisol sintió que se desmayaba. Alejandro agarró al actuario de la solapa. Esto es ilegal. Esto es una trampa de Rogelio. En ese momento, detrás de los policías, apareció Rogelio, caminando despacio, con traje oscuro y mirada impenetrable. Se paró frente a los novios. No es una trampa, Alejandro. Es la ley, dijo con voz fría, aunque por dentro se estaba muriendo al ver a Marisol vestida de novia para otro. Miró a Marisol. Tienes 2 opciones, Marisol, o vienes conmigo a la Esperanza ahora mismo por las buenas y esperamos a que nazca mi hijo, o dejo que te lleven detenida a la cárcel del condado, donde darás a luz entre rejas y ratas. Tú decides. La crueldad de la elección dejó a todos mudos. Marisol miró a Alejandro, que estaba rojo de rabia listo para matar, y luego miró su vientre. No podía ir a la cárcel, su bebé peligraba. Miró a Rogelio, a ese hombre que amaba y odiaba con la misma intensidad. Eres un monstruo, Rogelio, le escupió ella llorando. Puede ser, respondió él, aguantando el dolor de sus palabras. Pero soy el padre de ese niño. ¿Qué decides? Marisol se quitó el velo de novia y lo tiró al suelo. Iré contigo. Pero ten esto claro, volveré a tu casa, pero no volveré a tu vida. Dormiré bajo tu techo, pero nunca más en tu cama. Rogelio sintió esas palabras como un golpe, pero asintió. Vamos.
Alejandro intentó detenerla. No vayas. Lucharemos. Pero Marisol le puso una mano en el pecho. No, Alejandro. Si peleo, él me meterá presa y mi bebé sufrirá. Tengo que ir. Perdóname. Marisol caminó hacia Rogelio, derrotada, y él la tomó del brazo, sintiendo una victoria amarga que sabía a ceniza. Se la llevó ante la mirada atónita de todos, subiéndola a su coche. El regreso a la esperanza fue en un silencio sepulcral. Pero al llegar, doña Bernarda los esperaba en la puerta con una sonrisa triunfal que se borró al ver la cara de odio de Marisol. Rogelio la llevó a la habitación de huéspedes, no a la principal. Aquí dormirás. Tendrás todo lo que necesites, le dijo él secamente. Marisol se sentó en la cama y lo miró fijamente. Me has traído a la fuerza, Rogelio. Me has robado mi boda y mi felicidad. ¿Crees que así te voy a amar? Me das asco. Rogelio apretó la mandíbula, se acercó a ella peligrosamente, la acorraló contra el cabecero de la cama, apoyando las manos a ambos lados de su cabeza. Su respiración agitada golpeaba el rostro de ella. Me odias ahora, lo sé. Pero vas a recordar quién soy yo. Vas a recordar por qué gritabas mi nombre. No voy a tocarte a la fuerza, Marisol, nunca caería tan bajo. Pero te juro que antes de que nazca ese niño, me suplicarás que te bese. Voy a reconquistarte, aunque me cueste la vida. Y con esa promesa cargada de tensión sexual y amenaza, salió de la habitación, cerrando con llave por fuera, dejando a Marisol prisionera en la jaula de oro de la que una vez fue expulsada, mientras ella se juraba a sí misma resistir, sin saber que el destino tenía preparadas pruebas aún más duras para ambos. La luz de la mañana se filtró por las pesadas cortinas de terciopelo de la habitación de huéspedes, hiriendo los ojos hinchados de Marisol, quien apenas había dormido unas horas acurrucada en posición fetal, abrazando su vientre como si fuera su única ancla a la realidad en medio de aquella tormenta. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo saltar de la cama con el corazón desbocado, instintivamente retrocedió hasta la ventana, buscando una escapatoria que no existía, pues los barrotes de hierro forjado adornaban el exterior, hermosos pero infranqueables. La puerta se abrió y entró Rogelio, trayendo una bandeja con desayuno. El olor a café recién hecho, huevos con machaca y tortillas de harina calientes inundó el cuarto, despertando el apetito de Marisol a pesar de su angustia, pues su embarazo de casi 8 meses le exigía alimento. Rogelio cerró la puerta con la cadera y la miró. Se veía cansado, con la sombra de la barba crecida y la camisa arrugada, como si hubiera pasado la noche velando al otro lado de la puerta. ¿Cómo amaneciste? Te traje el desayuno. Tienes que comer por el niño, dijo él con voz suave, dejando la bandeja en la mesita de noche. Marisol lo miró con fuego en los ojos. No quiero nada que venga de ti. ¿Tienes miedo de que me muera de hambre y te quedes sin tu preciado heredero? Le espetó con veneno. Rogelio suspiró, pasándose la mano por el cabello negro. Marisol, por favor, no empieces. No quiero pelear. Solo quiero cuidarte. Si no comes por las buenas, tendré que darte de comer en la boca yo mismo, y créeme, disfrutaría cada segundo de tener mis dedos en tus labios, contestó él, y su voz bajó una octava, volviéndose ronca, peligrosa y seductora a la vez. Se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. Marisol intentó retroceder más, pero chocó con la pared fría. Rogelio quedó a centímetros de ella. Ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo grande y fuerte. Él levantó una mano y acarició un mechón de cabello rebelde que caía sobre la frente de ella. Te ves hermosa cuando estás furiosa. Se te encienden los ojos, me recuerdas a las noches en que me arañabas la espalda pidiéndome más, susurró él, invadiendo su espacio personal, aspirando su aroma. Marisol sintió un traicionero escalofrío recorrerle la espina dorsal, su mente lo odiaba, pero su cuerpo, traicionero y hormonal, recordaba perfectamente el tacto de Rogelio. No te me acerques, Rogelio. Me das asco, mintió ella, aunque la voz le tembló. Rogelio sonrió de lado, una sonrisa de depredador que sabe que su presa no es indiferente. Tu boca dice que te doy asco, pero tu corazón está latiendo tan fuerte que lo escucho desde aquí, y tus pezones se endurecieron en cuanto me acerqué. Tu cuerpo no sabe mentir, mi reina. Todavía me deseas tanto como yo a ti. Me muero de ganas de arrancarte ese camisón y besarte cada centímetro de esa piel que ahora está más suave y redonda, le dijo al oído, rozando el lóbulo con los labios, provocando que Marisol cerrara los ojos y soltara un gemido ahogado que intentó reprimir. Cómete el desayuno, ordenó él separándose bruscamente, dejándola temblando y confundida por la mezcla de deseo y odio. Rogelio salió de la habitación, volviendo a cerrar con llave, dejándola sola con sus emociones revueltas. Abajo,
En la cocina, doña Bernarda daba órdenes a las empleadas con gritos destemplados. Cuando vio entrar a Rogelio, su cara se iluminó con una falsedad repugnante. Hijo, ¿ya comió esa mujer? Deberíamos mandarla a las habitaciones de servicio, no entiendo por qué la tratas como reina después de lo que te hizo con Alejandro. Rogelio se sirvió café negro y miró a su madre con una frialdad nueva. Es mi esposa, mamá. Y lleva a mi hijo. No voy a permitir que nadie la trate mal, ni siquiera tú. Y te advierto una cosa, si te acercas a ella para decirle tus venenos, te juro que te mando vivir al asilo del pueblo. No me tientes. Doña Bernarda se quedó de piedra. Nunca, jamás en la vida, Rogelio le había hablado así. Sintió que perdía el control sobre su hijo, en su mente retorcida, la culpable era Marisol y ese bebé maldito. Te ha embrujado, Rogelio. Pero ten cuidado, porque criar cuervos te sacará los ojos, murmuró la anciana, saliendo de la cocina con un plan siniestro formándose en su cabeza. Si Rogelio no quería ver la realidad, ella se encargaría de que no hubiera heredero que los atara. Mientras tanto, en la hacienda Los Olivos, Alejandro estaba como león enjaulado. Había pasado la noche en vela, hablando con abogados, pero todos le decían lo mismo, la orden judicial era fuerte, y hasta que naciera el bebé y se hiciera la prueba de ADN, Rogelio tenía la custodia legal bajo la sospecha de paternidad. Maldita sea la justicia de este pueblo comprado, gritó Alejandro tirando los papeles al suelo. No podía esperar meses. Sabía que Marisol estaba sufriendo. Tenía que sacarla de ahí. Llamó a su capataz de confianza. Prepara los caballos y las cizallas. Esta noche vamos a entrar a la Esperanza. No me importa si tengo que enfrentarme a balazos con Rogelio, voy a sacar a Marisol de esa prisión. Pasaron 2 días en una calma tensa. Rogelio cumplía su palabra, no la forzaba físicamente, pero la acosaba con su presencia, con sus miradas, con sus palabras de doble sentido. Entraba a la habitación con cualquier excusa, traerle libros, flores, ropa nueva de maternidad que había mandado comprar. Una tarde, Marisol estaba sentada en el sillón leyendo, con los pies hinchados sobre un cojín. Rogelio entró y, sin decir palabra, se arrodilló a sus pies. Ella intentó quitarlos, pero él los sujetó con firmeza y comenzó a masajearlos con una crema de menta. Rogelio, no, protestó ella débilmente. SHHH, cállate y disfruta. Sé que te duelen. Cargando a nuestro campeón todo el día cansa, dijo él, sus manos grandes y calientes masajeando con destreza los tobillos hinchados, subiendo lentamente por las pantorrillas. El contacto era increíblemente placentero. Marisol cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, soltando un suspiro de alivio. Rogelio la miró desde abajo, devorándola con la mirada. Mira nada más, qué hermosa eres, Marisol. Tus piernas están suaves. Me acuerdo cuando las enredabas en mi cintura y no me dejabas salir de ti, susurró él, subiendo las manos un poco más hacia las rodillas, rozando el borde de su vestido. ¿Te acuerdas, mi vida? ¿Te acuerdas de cómo gritabas, más duro, Rogelio, no pares? ¿Alejandro te hacía sentir así? ¿Te hacía temblar así? Preguntó él con celos evidentes. Marisol abrió los ojos y lo empujó con el pie, roja de vergüenza. Eres un grosero. Respeta a Alejandro. Rogelio se levantó, sonriendo con malicia. No lo respetaré nunca. Él no sabe tocarte como yo. Y tú lo sabes, aunque no lo admitas. Esta noche vendré a verte. Quiero que cenes conmigo en la mesa. Nada de bandejas en el cuarto. Marisol lo miró desafiante. No voy a bajar. Entonces vendré yo aquí, y te advierto que hoy tengo menos paciencia que ayer, sentenció él antes de salir. Esa noche, la atmósfera estaba cargada. Doña Bernarda, aprovechando que Rogelio estaba en las duchas preparándose para la cena, se coló en la cocina. Preparó un té de hierbas especial, añadiéndole unas gotas de un frasco sin etiqueta que guardaba en su corsé. Era ruda concentrada con otras hierbas abortivas, una receta antigua de las brujas del campo para bajar la regla. Con una sonrisa malvada, se lo dio a la sirvienta nueva. Llévale este té a la señora Marisol para que se relaje antes de cenar. Dile que se lo manda mi hijo con mucho amor. La sirvienta, inocente, subió la bandeja. Marisol, al escuchar que era de Rogelio, dudó, pero tenía sed y el olor a canela y miel disfrazaba el veneno. Se llevó la taza a los labios. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Rogelio, recién bañado, oliendo a jabón y colonia cara, vestido con una camisa blanca remangada que dejaba ver sus brazos fuertes. Al ver a Marisol con la taza en la boca, algo en su instinto se disparó.
notó el color extraño del líquido y recordó haber visto a su madre rondando el jardín de hierbas medicinales esa tarde. «No bebas eso», gritó Rogelio, cruzando la habitación en dos zancadas. Le dio un manotazo a la taza, que voló por los aires y se estrelló contra la pared, manchando el papel tapiz. Marisol gritó asustada, manchándose el vestido. «¿Estás loco? Me ibas a quemar», gritó ella. Rogelio ignoró sus gritos y se agachó a oler el líquido derramado en la alfombra. El olor metálico y amargo de la ruda concentrada era inconfundible para un hombre de campo. Se puso pálido como un muerto y luego rojo de ira. «¡Maldita sea! Me quiere matar al hijo», rugió. Marisol, asustada, se llevó las manos al pecho. «¿De qué hablas?». Rogelio la agarró por los hombros, mirándola con desesperación. «¿Quién te dio esto?». «¿Quién?». La chica nueva. Dijo que tú lo mandabas», tartamudeó Marisol. Rogelio soltó una maldición que hizo temblar el techo. «Quédate aquí. No comas ni bebas nada que yo no te traiga personalmente. Cierra la puerta y pon el cerrojo por dentro», le ordenó, y salió corriendo como un toro enfurecido. Rogelio bajó las escaleras saltando los escalones de 3 en 3 y entró al comedor donde doña Bernarda ya estaba sentada esperando, haciéndose la desentendida. Rogelio agarró el mantel y tiró todo al suelo con un estruendo de platos rotos y cristales. Doña Bernarda dio un salto. «Estás loca, mujer. Intentaste envenenar a mi esposa. Olí la ruda. ¿Crees que soy imbécil?», le gritó Rogelio acorralándola contra la chimenea. «Lo hice por ti. Ese niño es un bastardo de Alejandro. Nos van a quitar la hacienda», chilló ella. Rogelio la agarró del brazo, arrastrándola hacia la puerta. «Te vas. Te vas de mi casa ahora mismo. No me importa que seas mi madre, eres un monstruo». «Jacinto», llamó a gritos al capataz. Jacinto entró corriendo. «Saca a mi madre de la hacienda. Llévala a la casa del pueblo y que no vuelva a poner un pie aquí sin mi permiso, o llamo a la policía por intento de homicidio». Bernarda lloraba, maldecía, pataleaba, pero Rogelio no tuvo piedad. La vio salir arrastrada y cerró la puerta principal con un golpe seco. Se recargó en la madera, respirando agitado, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Casi pierde a su hijo. Casi pierde a Marisol. Subió de nuevo a la habitación. Marisol había puesto el cerrojo y estaba llorando de miedo al otro lado. «Marisol, ábreme. Soy yo». «Ya se fue». «La eché», dijo él con voz rota. Ella abrió despacio. Al ver a Rogelio con los ojos llenos de lágrimas de rabia y miedo, algo en ella se ablandó. Él entró y la abrazó con fuerza, hundiéndose en ella, temblando. «Perdóname. Perdóname por meterte en este infierno. Te juro que nadie te va a tocar. Me matan a mí primero antes de que te pase algo a ti o al bebé». Marisol se quedó quieta, sorprendida por su vulnerabilidad. Rogelio, el hombre orgulloso, estaba llorando en su hombro. «Tenía veneno, mi propia madre quería matar a nuestro bebé», sollozó él. Marisol sintió compasión. Le acarició la espalda instintivamente. «¿De verdad la echaste?», preguntó ella suavemente. Rogelio levantó la cara, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Por ti quemaría el mundo entero, Marisol. ¿No te das cuenta de que estoy loco por ti? Soy un bruto, soy celoso, pero te adoro». Y sin darle tiempo a pensar, la besó. No fue un beso agresivo esta vez, fue un beso desesperado, lleno de arrepentimiento y de amor. Marisol, con la adrenalina del momento, no lo rechazó de inmediato. Sus labios se abrieron y recibió la lengua de Rogelio, sintiendo esa llamarada conocida en su vientre. Las manos de él bajaron a su trasero, apretándolo, acercándola a su erección para que sintiera cuanto la necesitaba. «Dime que no sientes nada, dímelo y me detengo», jadeó él contra su boca. Marisol estaba a punto de rendirse, a punto de caer en esa pasión oscura que siempre los unió, cuando un ruido fuerte se escuchó en el balcón. Un cristal rompiéndose. Ambos se separaron sobresaltados. La ventana del balcón se abrió de golpe y una figura saltó dentro de la habitación, empapada por la lluvia que había comenzado a caer. Era Alejandro. Venía vestido de negro, con una cuerda en la mano y la cara manchada de barro. Al ver a Rogelio y Marisol tan cerca, con los labios hinchados y las ropas desordenadas, Alejandro se detuvo en seco, confundido y herido. ¿Interrumpo algo?, preguntó con sarcasmo doloroso, viendo cómo Marisol se apartaba de Rogelio rápidamente, arreglándose el vestido. «Alejandro, viniste», susurró ella. Rogelio se interpuso entre ellos, sacando pecho.
Lárgate de mi casa. ¿Cómo te atreves a entrar así? Gritó Rogelio, listo para pelear de nuevo. Alejandro apretó la mandíbula. Vengo a salvarla. Pero parece que ella no necesita ser salvada, ¿verdad, Marisol? Parece que ya estás muy cómoda en los brazos de tu carcelero. Marisol negó con la cabeza, angustiada. No, Alejandro, no es lo que parece, su madre intentó envenenarme y él me salvó. Alejandro miró a Rogelio con escepticismo, pero al ver la palidez de Marisol y la desesperación genuina en la cara de Rogelio, dudó. ¿Envenenarte? Rogelio asintió, tenso. Mi madre está fuera. Pero Marisol y mi hijo se quedan aquí, donde yo puedo protegerlos. Tú no puedes protegerla, Alejandro, eres demasiado blando. Ella necesita un hombre que sea capaz de todo. Alejandro soltó una risa seca y avanzó. Yo soy capaz de matarte a ti si es necesario. El ambiente se cortaba con cuchillo. Dos hombres enamorados de la misma mujer, uno por la fuerza y la pasión, el otro por la ternura y el compromiso. Pero antes de que pudieran golpearse, Marisol soltó un grito agudo y se dobló por la mitad, agarrándose el vientre. Un charco de agua clara y sangre comenzó a formarse a sus pies. El susto del veneno y la tensión de la pelea habían adelantado el parto. ¡Ah! ¡Ya viene! ¡Dios mío, ya viene! Gritó ella aterrorizada. Los dos hombres se miraron, el odio olvidado por un instante ante la emergencia. «Rompió fuente», gritó Alejandro. Rogelio se puso blanco. «Todavía falta un mes. No estamos listos». «Cállate y ayúdame a cargarla», ordenó Alejandro, tomando el mando. Rogelio, por primera vez en su vida, obedeció a su rival. Entre los dos, la acostaron en la cama. Marisol gritaba de dolor, las contracciones eran seguidas y violentas. «Llama al doctor», gritó Rogelio corriendo al teléfono, pero la línea estaba muerta, la tormenta había cortado los cables. «Maldita sea. No hay línea y el camino debe estar inundado con esta lluvia», exclamó Rogelio golpeando la pared. Alejandro se arremangó la camisa mojada, mirando a Marisol sufrir. «No llegaremos al hospital. Y el doctor no llegará aquí. Vamos a tener que recibir a ese bebé nosotros», dijo Alejandro con determinación. Rogelio lo miró aterrado. «¿Qué? Yo solo sé asistir partos de vacas». Alejandro lo miró fijo. «Pues imagínate que es lo más sagrado que vas a tocar en tu vida. Busca toallas, agua caliente y alcohol. Ahora, Rogelio. O se mueren los dos». Esa noche, la habitación se convirtió en un campo de batalla por la vida. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro, los gritos de Marisol eran más fuertes. Rogelio y Alejandro, enemigos mortales, trabajaban codo a codo, sudando, llenos de sangre. Alejandro sostenía la mano de Marisol, limpiándole el sudor, dándole fuerzas. «Respira, mi amor, respira, mírame a mí, no cierres los ojos», le decía con ternura infinita. Rogelio estaba entre las piernas de Marisol, viendo con asombro y terror cómo la vida se abría paso. Ver la intimidad de su mujer expuesta de esa manera, rota y sangrante, le quitó cualquier pensamiento sexual y lo llenó de un respeto sagrado. «Veo la cabeza. Vamos, Marisol, empuja, mujer, empuja con huevos», gritaba Rogelio, usando su lenguaje rudo para animarla. «No puedo más», lloraba ella, exhausta. Alejandro le besó la frente. «Sí puedes. Hazlo por nuestro sueño. Hazlo por el bebé». Rogelio sintió celos de esa conexión, pero no dijo nada. «Marisol, empuja, carajo. Ya casi sale». «Vamos», gritó Rogelio, y con un último grito desgarrador, el bebé salió, resbaladizo y pequeño, cayendo en las grandes manos temblorosas de Rogelio. Pero el silencio que siguió fue aterrador. El bebé no lloraba. Estaba a su lado y quieto. Marisol se levantó sobre sus codos, pálida. «¿Por qué no llora? Rogelio, ¿por qué no llora?» Rogelio miró a la criatura en sus manos, sintiendo que el mundo se le acababa. «No respira. Alejandro, no respira», dijo con pánico en la voz. Alejandro soltó la mano de Marisol y corrió al lado de Rogelio. «Dámelo», le quitó al bebé y comenzó a frotarle la espalda vigorosamente, limpiándole la boca con un dedo. «Vamos, pequeño, vamos, lucha», le decía Alejandro. Rogelio miraba con lágrimas corriendo por su cara, rezando por primera vez en años. «Dios mío, sálvalo, sálvalo y te juro que lo dejo ir, te juro que no los molesto más, pero sálvalo», prometió Rogelio en silencio, ofreciendo su propia felicidad a cambio de la vida de ese ser inocente.
Pasaron segundos que parecieron siglos. Y entonces, un gemido débil, como de un gatito, rompió el silencio, seguido de un llanto fuerte y vigoroso que llenó la habitación de esperanza. Lloró. «Está vivo», gritó Alejandro, riendo y llorando a la vez. Rogelio cayó de rodillas al suelo, tapándose la cara, sollozando incontrolablemente por el alivio. Alejandro envolvió al bebé en una toalla caliente y se lo puso en el pecho a Marisol. «Es un niño, Marisol. Un varón precioso». Marisol lloraba besando la cabecita de su hijo. Rogelio se levantó despacio, acercándose con miedo, como si no mereciera estar allí. Miró al niño, tan pequeño, tan frágil. Tenía el cabello negro y abundante, igual al suyo. Era un San Martín, sin duda alguna. Marisol levantó la vista y vio a Rogelio destruido y humillado por la magnitud del milagro. A pesar de todo, le extendió una mano temblorosa. «¿Quieres verlo?», susurró ella. Rogelio tocó la manita del bebé con un dedo, y el niño se aferró a él con fuerza. Ese apretón rompió al último resto del Rogelio orgulloso. Se inclinó y besó la frente de Marisol, y luego la mano de Alejandro. «Gracias», dijo con voz ronca a su rival. «Gracias por salvar a mi hijo». Los tres quedaron en silencio, unidos por un lazo invisible e indestructible, sin saber que la paz duraría poco, porque aunque doña Bernarda se había ido, su veneno seguía actuando en las sombras y pronto regresaría con una venganza que pondría a prueba la extraña tregua que acababa de nacer. El peligro ahora no estaba dentro de la casa, sino en lo que doña Bernarda estaba planeando con un abogado corrupto para declarar a Marisol M. Los primeros rayos de sol tras la tormenta iluminaron la habitación, bañando en oro la escena más tierna y a la vez más conflictiva que esas paredes habían presenciado jamás. Marisol, agotada pero radiante con esa luz propia que solo tienen las madres recientes, sostenía en su pecho desnudo al pequeño, quien mamaba con fuerza, ajeno al drama que rodeaba su nacimiento. Rogelio, sentado en un sillón en la esquina, observaba cada movimiento con una mezcla de fascinación sagrada y una envidia carnal que le quemaba las entrañas. Sus ojos negros no podían apartarse de la piel blanca de su esposa, de cómo su pecho rebosante de vida alimentaba a su hijo, y en su mente de hombre posesivo, deseaba ser el quien estuviera tan cerca, ser el quien recibiera esa mirada de amor absoluto que ahora Marisol le regalaba exclusivamente al bebé. Alejandro, por su parte, había salido un momento a buscar leña seca para la chimenea y ver si podía sacar su coche del barro, dejando a la pareja sola en esa burbuja de intimidad peligrosa. Rogelio se levantó despacio, como hipnotizado, y se acercó a la cama. El ruido de sus botas rompiendo el silencio hizo que Marisol levantara la vista con cautela, cubriendo instintivamente un poco su seno con la sábana, pero Rogelio detuvo su mano con suavidad. «No te tapes, es la cosa más hermosa que he visto en mi maldita vida», susurró él con la voz ronca, arrodillándose junto al lecho. «Mira sus manos, Marisol, tiene mis manos, es un San Martín de pies a cabeza, tiene la fuerza de mi abuelo», dijo con orgullo, tocando apenas la mejilla sonrosada del niño. Marisol sintió un nudo en la garganta, odiaba admitirlo, pero ver a Rogelio así, tan vulnerable y entregado, derretía un poco el hielo de su corazón. «Se llamará Mateo, como tu padre», soltó ella en un susurro, y esas palabras golpearon a Rogelio más fuerte que un puñetazo. «¿De verdad? ¿Le pondrás el nombre de mi padre después de todo lo que te hice?», preguntó él con los ojos aguados. Marisol suspiró, sintiendo el cansancio en los huesos. «El bebé no tiene la culpa de tus errores, Rogelio. Y tú lo salvaste. Ayer no eras el patrón arrogante, eras solo un padre asustado». Rogelio cerró los ojos, disfrutando de ese pequeño momento de perdón, y apoyó la frente en el colchón, cerca de la cadera de ella. «Me estoy muriendo de celos, Marisol. Sé que prometí dejarte ir si el niño se salvaba, pero verte aquí, en mi casa, con nuestro hijo. Dios, siento que me arrancan el alma si te vas con Alejandro. No te vayas, quédate, te juro que seré otro hombre, te besaré los pies cada día, te haré el amor con tanta dulzura que olvidarás mi nombre y solo gritarás, te amo», le rogó, subiendo su mano por la pierna de ella bajo la sábana, un toque caliente y posesivo que hizo temblar a Marisol. Ella jadeó suavemente, atrapada entre la gratitud y el deseo que, a pesar de todo, ese hombre bruto despertaba en ella. «¿Crees que con palabras bonitas borras el dolor, Rogelio? Alejandro me ofrece paz. Tú solo me ofreces fuego», le contestó ella con voz débil, sin apartar la mano de él. «El fuego es lo que nos mantiene vivos, mujer. La paz es para los muertos. Tú necesitas esto, necesitas sentirte viva», replicó él, acercando su rostro al de ella, sus labios a milímetros de los suyos, oliendo su leche y su sudor. Estaba a punto de besarla, de romper su promesa,
cuando la puerta se abrió. Alejandro entró con los brazos cargados de leña y al ver la escena, Rogelio arrodillado casi encima de Marisol, con la mano bajo las sábanas, soltó la madera con un estruendo que despertó al bebé, haciéndolo llorar. «Aléjate de ella», rugió Alejandro, cruzando la habitación para empujar a Rogelio. Rogelio se levantó de un salto, encarándolo. «Estoy con mi mujer y mi hijo. Tú eres el que sobra aquí», gritó. El bebé lloraba a pulmón abierto, y Marisol, estresada, gritó: «Basta los dos. Se largan. Los dos. Me tienen harta con sus peleas de gallos. Mi hijo necesita paz, no testosterona». La autoridad en su voz de madre los calló al instante. Ambos hombres se miraron con odio, pero obedecieron, saliendo al pasillo como niños regañados, dejando a Marisol calmando al pequeño Mateo. En el pasillo, la tensión era eléctrica. «En cuanto bajen las aguas, me la llevo», sentenció Alejandro, limpiándose el barro de las manos. Rogelio se recargó en la pared, cruzando los brazos, con una sonrisa amarga. «Puedes intentarlo, Alejandro. Pero anoche ella me miró a mí. Anoche gritó mi nombre cuando el niño nacía. Ese vínculo no lo rompes ni con todo tu dinero ni con tu bondad. Ella me ama, aunque le duela». Alejandro lo agarró de la camisa, pegándolo contra la pared. «Ella te tiene miedo y lástima. No confundas las cosas. Le daré una vida digna, sin dramas, sin una suegra bruja que la quiera matar». La mención de doña Bernarda ensombreció el rostro de Rogelio. «Mi madre no volverá. Está fuera. Se acabó». Pero Rogelio estaba muy equivocado, el mal nunca descansa, y doña Bernarda no se había ido a rezar sus pecados. En ese mismo momento, una caravana de 3 camionetas negras se abría paso por el camino lodoso de la entrada de la hacienda. Doña Bernarda iba en el asiento del copiloto del primer vehículo, con el rostro maquilado para ocultar las ojeras de una noche de furia y planificación. A su lado no iba un chofer, sino el licenciado Montemayor, el abogado más corrupto de la región, y en el asiento de atrás, el doctor del pueblo, el mismo que ella tenía comprado por deudas de juego, y 2 oficiales de policía. «Recuerde, doctor», dijo Bernarda con voz venenosa mientras se acercaban a la casa, «usted va a testificar que ella estaba histérica, que tiene antecedentes de desequilibrio y que el té envenenado se lo preparó ella misma para abortar porque no quería un hijo de Rogelio». El doctor tragó saliva, nervioso. «Pero señora Bernarda, eso es mentira, fue usted quien». Bernarda le lanzó una mirada que hubiera congelado el infierno. ¿Quiere que su esposa se entere de su amante en la capital? ¿O prefiere cobrar el cheque que le di? El médico asintió, derrotado. «Diré lo que usted ordene». Llegaron a la entrada principal. Rogelio y Alejandro escucharon los motores y bajaron corriendo las escaleras, olvidando su disputa momentáneamente. Al abrir la puerta, Rogelio se encontró cara a cara con su madre, que entraba flanqueada por la autoridad. «Te dije que no volvieras, mamá», advirtió Rogelio, parándose en el umbral como una muralla humana. «Vengo por mi nieto, hijo. Y vengo a salvarte de esa loca asesina», dijo Bernarda con una calma teatral, haciéndole una señal a los policías. «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, poniéndose al lado de Rogelio. El licenciado Montemayor dio un paso al frente, ajustándose la corbata. «Señor Rogelio, señor Alejandro. Traemos una orden judicial de emergencia para la custodia temporal del menor recién nacido y una orden de internamiento psiquiátrico para la señora Marisol». Rogelio sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué estupidez es esta?», gritó. «Mi cliente, la señora Bernarda, ha presentado pruebas y testimonios médicos», continuó el abogado con voz monótona, «de que la señora Marisol intentó autoinducirse un aborto anoche ingiriendo ruda, y que en su estado de psicosis postparto representa un peligro mortal para el bebé. El Estado toma la tutela del niño inmediatamente, dejándolo bajo el cuidado de la abuela paterna hasta que se aclare la situación». Rogelio no podía creer la perversidad de su madre. Ella había invertido la historia. «Mentirosa. Tú fuiste quien le dio el veneno». «Yo estaba ahí», rugió Rogelio, abalanzándose sobre su madre, pero los policías lo detuvieron, esposándolo contra la barandilla de la escalera. «Hijo, cálmate. Estás ciego de amor. Ella te engañó». El doctor vio los restos de las hierbas en su maleta, gritó Bernarda fingiendo llanto. Arriba, Marisol había escuchado los gritos. Con el corazón en la boca y envolviendo a Mateo en una manta gruesa, salió al pasillo, tambaleándose por la debilidad del parto reciente. «No. Es mentira. Nadie me va a quitar a mi hijo», gritó ella desde la barandilla del segundo piso,
aferrando al bebé contra su pecho como una leona. Al verla, Bernarda señaló hacia arriba con un dedo acusador. Ahí está. Mírenla. Tiene la mirada perdida. Agárrenla antes de que tire al niño por las escaleras. Fue una orden del infierno. Los oficiales soltaron a Rogelio y subieron corriendo las escaleras. Alejandro, ayúdala, gritó Rogelio, luchando por quitarse las esposas que le habían puesto a medias. Alejandro subió corriendo detrás de los policías, golpeando a uno en la espalda para derribarlo, pero eran demasiados. 2 oficiales agarraron a Marisol, uno de cada brazo. Suéltenme. Por favor. Rogelio, suplicaba ella, llorando desesperada mientras el bebé comenzaba a llorar por el jaloneo. Suelten a mi mujer, desgraciados, llegó gritando Rogelio, que había logrado patear al otro guardia abajo y subía las escaleras de 2 en 2, con la furia de 1000 demonios. Llegó justo cuando un oficial le arrebataba el bebé de los brazos a Marisol. El grito de ella fue tan desgarrador que rompió los vidrios del alma de todos los presentes. Mateo. No. Mi bebé no. Rogelio se lanzó sobre el policía que tenía al niño, dándole un cabezazo en la nariz que lo hizo soltar al bebé en el aire, pero por un milagro de reflejos, Alejandro se lanzó al suelo y atrapó al niño antes de que tocara el piso. ¡Corre, Alejandro! ¡Sácalo de aquí!, le gritó Rogelio mientras se peleaba a puñetazos con 2 oficiales para bloquearles el paso. Alejandro miró al bebé en sus brazos, miró a Marisol que estaba siendo sometida y sedada por el médico corrupto con una inyección en el cuello, y miró a Rogelio que estaba siendo golpeado con toletes. Tenía que decidir, salvar a la madre o al hijo. ¡Vete!, le volvió a gritar Rogelio con la boca llena de sangre. ¡Sálvalo a él! Alejandro, con el dolor de su vida, se levantó con el bebé y corrió hacia el balcón trasero, saltando hacia el jardín bajo la lluvia que volvía a empezar. Doña Bernarda, desde abajo, gritaba, que no se escape con mi nieto. Disparen si es necesario. Pero los policías estaban ocupados tratando de someter a la bestia en la que se había convertido Rogelio, quien repartía golpes a diestra y siniestra, rompiendo huesos, defendiendo la huida de su rival y su hijo. Finalmente, un golpe seco en la nuca con la culata de un revólver hizo caer a Rogelio de rodillas. Su visión se nubló. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Marisol desmayada siendo arrastrada por los pelos por su propia madre, y la ventana abierta por donde su hijo había desaparecido. Te voy a matar, Bernarda, susurró él antes de caer en la oscuridad absoluta. Marisol despertó horas, quizás días después, en una habitación blanca, acolchada, que olía a cloro y desesperanza. Tenía una camisa de fuerza puesta. Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo?, gritó, pero su voz salió pastosa por los sedantes. Una enfermera robusta entró. Cállese, la loca. Si sigue gritando le ponemos otra dosis. Marisol lloró en silencio, recordando la pesadilla. Le habían quitado todo. Mientras tanto, en algún lugar de la sierra, en una cabaña de casa abandonada, Alejandro mecía torpemente al pequeño Mateo, calentándole un biberón improvisado con leche de cabra que había conseguido de un pastor. El bebé lloraba buscando el calor de su madre. Ya, campeón, ya. Te juro que vamos a recuperarla. Tu papá Rogelio se sacrificó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros ser fuertes, le decía Alejandro al bebé, mirando por la ventana con un rifle al lado, convertido ahora en un fugitivo de la justicia por secuestro, cuando lo único que había hecho era salvar a un inocente. En la hacienda La Esperanza, el ambiente era fúnebre. Rogelio estaba encadenado en su propia cama. Doña Bernarda no se arriesgaba a dejarlo suelto. Entró a la habitación con un caldo de pollo. Desátame, dijo Rogelio con una voz tan tranquila que daba más miedo que sus gritos. Es por tu bien, hijo. Tienes que desintoxicarte de esa mujer. En unos días, cuando recuperemos al niño de manos de ese delincuente de Alejandro, buscaremos una esposa decente para ti y criaremos a Mateo como se debe, dijo ella sonriendo. Rogelio la miró a los ojos, y Bernarda sintió un escalofrío. En los ojos de su hijo ya no había amor, ni respeto, ni siquiera odio caliente, había una determinación fría y asesina. Escúchame bien, madre. Has cometido el error de tu vida. Me has quitado a mi mujer y has hecho que mi hijo huya como un animal. Crees que me tienes atado, pero olvidas algo, los peones son fieles al patrón, no a la madre del patrón. Y tenía razón. Jacinto, el capataz, estaba escuchando detrás de la puerta. Esa noche, mientras Bernarda dormía soñando con su victoria, la puerta de Rogelio se abrió silenciosamente. Jacinto entró con unas cizallas y rompió las cadenas. Rogelio se frotó las muñecas ensangrentadas,
Se puso de pie y agarró su revólver de la mesa de noche. Gracias, Jacinto. Reúne a los hombres. A los leales. Vamos a cazar. No animales. Vamos a cazar a los traidores y a sacar a mi mujer del manicomio. Y después voy a quemar este maldito imperio hasta los cimientos si es necesario para limpiar el apellido, sentenció Rogelio. Bajó las escaleras como un espectro de la venganza. No fue a buscar a su madre, dejarla viva para ver su caída sería un castigo peor. Se subió a su caballo negro, seguido por 20 hombres a caballo, todos armados con machetes y antorchas. Al manicomio estatal, gritó Rogelio, y la caballería partió galopando bajo la luna llena. El manicomio estaba en las afueras, un edificio viejo y lúgubre rodeado de muros altos. Marisol, en su celda, sentía que se volvía loca de verdad por el dolor en sus senos llenos de leche que no podía dar, y por el vacío en sus brazos. De repente, escuchó una explosión. La puerta principal del sanatorio voló en pedazos. Disparos, gritos, caos. Marisol se arrastró hasta la puerta de su celda. ¿Era Alejandro? No. Los pasos que se acercaban eran pesados, decididos. Marisol. Responde, gritaba una voz familiar. Rogelio. Aquí estoy. Celda 4, gritó ella con las últimas fuerzas. La puerta de metal cedió ante 2 disparos en la cerradura y una patada brutal. Rogelio entró, envuelto en polvo y pólvora, pareciendo el mismísimo diablo, pero para Marisol, en ese momento, era el ángel más hermoso del cielo. Él corrió hacia ella, cortando las correas de la camisa de fuerza con su cuchillo. Al verse libre sus brazos, ella se aferró a su cuello llorando histéricamente. Me lo quitaron. Tu madre me lo quitó. Rogelio la abrazó tan fuerte que casi le quiebra las costillas, besándole la cabeza, la cara, la boca con desesperación. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé. Alejandro lo tiene. Él escapó con Mateo. El niño está a salvo, lejos de esa bruja. Ahora nos vamos tú y yo a buscarlos. Nadie nos va a separar nunca más, le prometió el entre besos alados por las lágrimas. La cargó en brazos saliendo de ese lugar infernal, caminando entre enfermeros que huían aterrados y policías desarmados por sus hombres. Afuera, la noche era fría, pero el pecho de Rogelio ardía. La subió a su caballo delante de él, cubriéndola con su chaqueta de cuero. Sujétate fuerte de mí, Marisol. Vamos a buscar a nuestro hijo. Ella se apoyó en su pecho, sintiendo el corazón de Rogelio latir como un tambor de guerra. Te amo, se le escapó a ella en un susurro involuntario, producto del trauma y la salvación. Rogelio lo escuchó y detuvo el caballo un segundo, mirándola a los ojos con intensidad. ¿Qué dijiste? Que te amo, Rogelio. A pesar de todo, te amo. Sálvanos, por favor. Esas palabras fueron la gasolina que Rogelio necesitaba. Le dio un beso apasionado, mordiendo sus labios, marcándola de nuevo como suya ante la vista de sus hombres. Por ese, te amo, soy capaz de matar a Dios si se me pone enfrente. ¡Arre!, gritó, y el caballo salió disparado hacia la sierra. Pero la dicha duró poco. Al amanecer, cuando llegaron cerca de donde Jacinto le había dicho que podría estar Alejandro, vieron humo. No humo de chimenea, sino humo negro, denso. La cabaña estaba en llamas. Rogelio y Marisol desmontaron corriendo, el corazón en la garganta. Alejandro. Mateo, gritó Marisol corriendo hacia el fuego. Rogelio la detuvo antes de que se quemara. Espera. Encontraron rastros de neumáticos frescos y casquillos de bala en el suelo. Había habido una emboscada. Bernarda no se había quedado dormida, tenía rastreadores. En un árbol cercano, clavada con un cuchillo, había una nota manchada de sangre. Si quieres volver a ver al bastardo, entrégate Rogelio. Ven solo a la quebrada del diablo al atardecer. Firma, tu madre. Marisol leyó la nota y cayó de rodillas, golpeando la tierra, aullando de dolor. Lo tiene ella. Lo va a matar. Rogelio leyó la nota y su rostro se volvió de piedra. No lo va a matar. Lo quiere como trofeo. Pero a mí sí me va a matar. Levantó a Marisol del suelo y la sacudió por los hombros para que reaccionara. Escúchame. Voy a ir. Voy a entregarme. Tú vas a quedarte aquí con Jacinto y los hombres. No. Voy contigo. Es mi hijo, gritó ella. No. Si vas, ella te usará para debiliarme. Iré yo. Y te juro, Marisol, que volveré con Mateo o no volveré, le dijo con firmeza. Marisol lo miró, vio la despedida en sus ojos. Se lanzó a sus labios,
besándolo con una pasión desesperada, tocándolo, queriendo memorizar su cuerpo por si era la última vez. Vuelve, por favor vuelve conmigo, le suplicó entre sollozos. Rogelio se separó, con lágrimas en los ojos, montó su caballo y partió solo hacia la muerte, dejando a la mujer que amaba protegida por su ejército, mientras él cabalgaba directo a la trampa de su propia madre, dispuesto a dar su último aliento por la familia que él mismo había casi destruido. El viento aullaba como un lamento fúnebre en la quebrada del diablo, un cañón profundo de rocas rojas donde el sol del atardecer teñía todo de color sangre, un escenario digno para el final de esta tragedia familiar. Rogelio llegó solo, cabalgando despacio, con las manos en alto para demostrar que no iba a disparar, aunque por dentro hervía de ganas de acabar con todos. A unos 50 metros, al borde del precipicio, estaba su madre, doña Bernarda, sentada en una silla plegable como si estuviera en un día de campo, rodeada por 3 mercenarios armados hasta los dientes. A sus pies, atado y golpeado brutalmente, estaba Alejandro, apenas consciente, y lo que detuvo el corazón de Rogelio, el portabebés con el pequeño Mateo llorando de hambre y frío, peligrosamente cerca del abismo. Llegaste puntual, hijo mío, gritó Bernarda, su voz compitiendo con el viento, con una sonrisa que helaba la sangre. Siempre fuiste obediente cuando te convenía. Rogelio desmontó, sus botas crujieron en la grava. Deja al niño y a Alejandro. Aquí me tienes. ¿Qué quieres, madre? ¿La hacienda? ¿El dinero? Tómalo todo. Firma los papeles y déjanos ir, gritó Rogelio, avanzando paso a paso. Bernarda soltó una carcajada seca. ¡Ay, Rogelio! ¿De verdad crees que se trata solo de dinero? Se trata de limpieza. Ese niño es una mancha. Tú eres una vergüenza por haberte mezclado con esa costurera. Pero sí, firma la cesión de todos los bienes a mi nombre, renuncia a tu apellido, vete lejos con tu mujerzuela y quizás, solo quizás, deje que el bastardo viva. Rogelio sacó un sobre de su chaqueta. Aquí está. Todo tuyo. Ahora dame a mi hijo. Bernarda hizo una seña a uno de los hombres, quien agarró el portabebés y lo sostuvo en el aire, sobre el vacío. Rogelio se detuvo, el pánico le paralizó las piernas. No, mamá, no lo hagas, suplicó Rogelio, cayendo de rodillas, llorando. Haré lo que quieras. Seré tu esclavo. Pero no lo tires. En ese momento, Alejandro, aprovechando que todos miraban a Rogelio, logró soltar una de sus manos que había estado frotando contra una roca afilada durante horas, cortándose la piel pero cortando la cuerda. Con un grito de esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia las piernas del mercenario que sostenía al bebé. El hombre, sorprendido, se tambaleó y soltó el portabebés, pero este no cayó al vacío, quedó enganchado en una raíz saliente a 1 metro del borde. Ahora, Rogelio, gritó Alejandro mientras recibía un culatazo en la cabeza. Ese grito rompió el trance de Rogelio. Sacó la pistola que llevaba escondida en la bota y disparó con una precisión letal, dándole justo en el hombro al hombre que iba a rematar a Alejandro. El caos se desató. Los otros 2 mercenarios abrieron fuego. Rogelio se lanzó detrás de una roca, disparando. Alejandro. El bebé. Sálvalo, gritaba Rogelio entre disparo y disparo. Pero la inferioridad numérica era evidente, las balas picaban la piedra cerca de la cabeza de Rogelio. Parecía el fin. Doña Bernarda, viendo que perdía el control, sacó su propio revólver pequeño y apuntó hacia donde colgaba el bebé, dispuesta a matar a su propio nieto. Si no es mío, no es de nadie, chilló la bruja. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un estruendo mayor resonó en el cañón. Desde la cresta de la colina, una figura femenina apareció recortada contra el sol, con una escopeta de caza en las manos. Era Marisol. No se había quedado atrás. Jacinto y los peones leales aparecieron a su lado y abrieron fuego de cobertura. «Aléjate de mi hijo, vieja maldita», gritó Marisol con la furia de una madre, disparando al suelo cerca de Bernarda para asustarla. Bernarda, aterrorizada, retrocedió y tropezó, cayendo sentada. Rogelio aprovechó la distracción, salió de su escondite corriendo bajo las balas, ignorando el peligro, y se lanzó hacia el borde del precipicio. Con una mano se sujetó de la roca y con la otra agarró el asa del portabebés justo cuando la raíz se rompía. Te tengo, hijo mío», jadeó Rogelio, izando al bebé con una fuerza descomunal, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras giraba para ponerlo a salvo en tierra firme. En ese momento, uno de los mercenarios heridos levantó su arma para disparar a Rogelio por la espalda. Marisol lo vio. «Rogelio, cuidado», gritó. Pero fue Alejandro quien, sangrando y débil, se interpuso en la trayectoria, recibiendo el balazo en la pierna.
Jacinto y sus hombres bajaron la ladera y sometieron a los mercenarios. Todo terminó en segundos. El silencio volvió al cañón, roto solo por el llanto de Mateo. Rogelio abrazó a su hijo contra su pecho, revisándolo frenéticamente, besando su carita sucia de polvo. Está bien, susurraba. Marisol llegó corriendo, tiró la escopeta y se lanzó sobre ellos, abrazándolos a los dos, creando un nudo de llanto y alivio. Mi bebé. Mis amores, lloraba ella. Rogelio la miró, con la cara manchada de pólvora y lágrimas. Viniste, te dije que no vinieras, le reclamó con voz rota pero llena de adoración. Y yo te dije que íbamos juntos en esto, respondió ella, besándolo en la boca con una pasión salvaje, una mezcla de adrenalina y amor puro. Doña Bernarda estaba siendo esposada por Jacinto. ¿A dónde me llevan? Soy la dueña de todo. Rogelio, diles que me suelten, gritaba ella. Rogelio se levantó, entregando el bebé a Marisol, y caminó hacia su madre. La miró con una lástima infinita. No eres dueña de nada, Bernarda. Te quedaste sola. Te pudrirás en la cárcel por secuestro e intento de homicidio. Y lo peor para ti no serán las rejas, será saber que nosotros seremos felices sin ti. Se dio la media vuelta, ignorando sus maldiciones, y fue a ayudar a Alejandro. Rogelio se agachó y revisó la pierna de su rival. Te metiste un tiro por mí, dijo Rogelio, incrédulo. Alejandro hizo una mueca de dolor pero sonrió. No fue por ti, idiota. Fue para que ese niño tuviera padre. Además, vi cómo la miras. Y vi cómo ella te mira a ti. Alejandro miró a Marisol, que mecía al bebé con angustia. Marisol, tengo que decirte algo. Durante estos días escondido con el bebé, me di cuenta de una cosa. Yo te amo, sí. Pero tú amas a Rogelio. Lo amas con un fuego que yo nunca podré encender. Si nos casamos, seríamos buenos amigos, pero tú serías infeliz. Y yo no merezco vivir a la sombra de un fantasma. Marisol se acercó, llorando, y le tomó la mano. Alejandro, tú eres el mejor hombre del mundo. Lo sé, bromeó él débilmente. Por eso te dejo libre. Vuelve con él. Él cambió. Lo vi cambiar. Lo vi convertirse en un hombre de verdad. Rogelio, el macho orgulloso, se tragó el nudo en la garganta y le estrechó la mano a Alejandro. Siempre tendrás un lugar en mi mesa, hermano. Gracias. Pasaron 6 meses desde aquel día fatídico. La calma había regresado a la hacienda La Esperanza, pero era una calma nueva, llena de risas y luz. Doña Bernarda había sido condenada a 30 años de prisión, y según decían, se había vuelto loca, hablando con las paredes, sola en su celda. Alejandro se había recuperado y había partido a Europa a terminar sus estudios, enviando cartas frecuentemente. Se rumoreaba que había conocido a una francesa que le robó el corazón, y todos en el pueblo celebraban esa noticia. Pero la verdadera transformación estaba dentro de la casa grande. Rogelio había cumplido su promesa, se había convertido en otro hombre. No, en realidad, se había convertido en el hombre que Marisol siempre supo que podía ser. Una noche, después de una cena romántica a la luz de las velas en el jardín, Rogelio llevó a Marisol en brazos hasta la habitación principal, esa que antes había sido escenario de dudas y ahora era un templo de amor. Acostó a Marisol en las sábanas de seda blanca y la miró con una devoción que hacía temblar las rodillas de ella. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol, acariciando el rostro de su esposo, trazando con el dedo la cicatriz pequeña que le había quedado en la mejilla por una roca en el cañón. Pienso que perdí mucho tiempo siendo un idiota celoso, confesó él, besando la palma de su mano. Pienso que casi te pierdo. Y ahora que te tengo aquí, siento que es un sueño. Rogelio se quitó la camisa lentamente, dejando ver su torso fuerte y moreno, y se inclinó sobre ella. Quiero borrarte todos los malos recuerdos, mi amor. Quiero amarte hasta que no te quede ni un solo pensamiento triste. Comenzó a besarla, no con prisas, sino con una sensualidad lenta y deliberada, empezando por el cuello, bajando por el escote, sus manos grandes acariciando cada curva de su cuerpo con una posesión tierna. Marisol se arqueó, suspirando su nombre. Rogelio, ámame, hazme tuya otra vez, suplicó ella. Siempre has sido mía, y yo siempre fui tuyo, aunque fuera demasiado estúpido para verlo, gruñó él contra su piel, antes de fundirse con ella en un abrazo apasionado, lleno de palabras sucias dichas al oído con amor, de promesas de eternidad entre gemidos, una danza de cuerpos que celebraba la vida y la segunda oportunidad. Te quiero embarazada otra vez, le susurró él en el clímax de la pasión, mirándola a los ojos con intensidad. ¿Me darás una niña?
Una princesa que se parezca a ti. Marisol sonrió entre lágrimas de felicidad. Sí, todos los hijos que quieras. Y así fue. No pasó mucho tiempo antes de que la casa se llenara de ruido. 5 años después, la hacienda La Esperanza era irreconocible. No por los edificios, sino por la vida que albergaba. En el jardín, bajo la sombra de un roble centenario, se celebraba el cumpleaños número 5 de Mateo, un niño fuerte y noble que corría persiguiendo a su padre. Pero no estaba solo. Una niña de 3 años, con los rizos color miel de Marisol, intentaba alcanzarlos, y en los brazos de Marisol, que estaba sentada en una manta de picnic, dormía un recién nacido, otro varón. Rogelio se dejó atrapar por los niños, rodando por el pasto, riendo a carcajadas, esa risa franca que antes le era ajena. Se levantó, sacudiéndose el pasto, y caminó hacia su esposa. Se sentó a su lado y rodeó sus hombros con el brazo, besando su sien. ¿Eres feliz, lagartija?, le preguntó usando el apodo con cariño, riéndose de la ironía del pasado. Marisol lo miró, radiante, más hermosa que el día que la conoció. Soy la mujer más feliz del mundo, Rogelio. Gracias por luchar por nosotros. Gracias por no rendirte. Rogelio miró a sus hijos jugando, miró la tierra que ahora trabajaban no por orgullo sino por legado para ellos, y sintió una paz absoluta. Yo soy el que da las gracias. Tú me enseñaste a amar. Tú me salvaste de mí mismo. Se besaron bajo el sol de la tarde, un beso que sellaba un pacto eterno, demostrando que el amor verdadero, ese que perdona, que lucha y que transforma, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer al orgullo, a la maldad y al tiempo. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón y el honor eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía, perdón, de Rogelio y Marisol, es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.